Lo que quiero comentarles. Y bueno, también, hermanos, les decía que a finales de este mes va a venir un grupo de jóvenes de matrimonio de Chiapas, vienen a promocionar un instituto bíblico por extensión. Si usted quiere prepararse y conocer más de la palabra, hermanos, este es un buen canal, no tiene que estar presente allá, usted solo únicamente tiene que conectarse, pagar una inscripción con ellos, que son como 400 pesos más o menos, o sea, no es nada. Eso sí que es muy largo, el instituto dura bastante tiempo, lo mismo que son 2 horas a la semana, son los martes, dura bastante tiempo, pero usted tiene tiempo, bueno, pues adelante, ¿no? En lugar de desperdiciarlo en otra cosa, puede aprovecharlo aprendiendo más de la palabra del Señor. Entonces, vienen estos hermanos a promover el Instituto Bíblico por extensión y también necesitamos hospedaje para ellos, son 2 matrimonios y también 3 señoritas y 3 jóvenes. Si usted tiene espacio en su casa, ellos van a estar una semana únicamente, quieren visitar varias iglesias de aquí de Querétaro para promover el instituto. Hermanos, usted puede abrir su hogar y se acerca conmigo. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y quisiera que buscaran en primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Y cuando lo tenga, hermanos, nos vamos a poner de pie para que podamos descansar un poco. Hemos estado mucho tiempo sentados en la silla. Después vamos a estar 3 horas sentados en la silla, entonces es mucho tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Usted sabe, hermanos, que estamos hablando acerca de la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y hermanos, podemos aprender muchas lecciones acerca de la vida de David. Y vamos a leerlo de forma alternada. Yo inicio en el 1 y ustedes en el 2 y al final nos unimos en el versículo 15. Dice la palabra del Señor: vino David a Nob, el sacerdote al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí en la mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: y yo Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a sus siervos: he aquí veis que este hombre es
tristemente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿A mí adentrar en mi casa? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tú siempre tienes algo que decir, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Y hoy tu Espíritu Santo, Señor, tiene algo que decirnos a nuestra vida. Señor, que nuestro oído espiritual, sobre todo, esté atento a tu palabra, a los mensajes, Señor, el consejo que tú quieres darnos el día de hoy por medio de tu santa palabra. Y que tu Espíritu, Señor, haga esa obra en nuestro corazón que nadie más puede hacer, Señor, y pueda cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro corazón, y hacernos un corazón, Señor, conforme al tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y estamos hablando acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora vamos a hablar de David, un hombre conforme al corazón de Dios, de héroe a loco. De héroe a loco. ¿Cómo puede haber, hermanos, tantos cambios en un poco tiempo? A la semana pasada hablamos de David, ¿verdad? ¿Se acuerda el tema? David, un corazón exitoso. Un corazón exitoso. La Biblia dice que donde quiera que salía David tenía éxito. Acababa de matar a ese gigante llamado Goliat. Parecía que nada le faltaba, tenía amistades, tenía el favor del rey. El rey no lo dejó ir, le dijo: quédate aquí, ya no vas a regresar a Belén. Y hermanos, parecía que todo iba bien en la vida de David y únicamente faltaba un paso para poder ser el rey de Israel, ¿verdad? Si hablamos humanamente. Y hermanos, en la vida vamos a tener altibajos. Un momento vamos a estar en la cima de nuestra vida y pareciera que lo tenemos todo, pero al siguiente momento vamos a estar abajo. Y eso es lo que le pasó a David. Y Dios tiene un propósito, hermanos, cuando pasan esos altibajos en nuestra vida. Hace más de 3 años nosotros estábamos pensando, como muchas familias, en invertir. Pensando en invertir en una casa, pensando en el retiro. Dijimos: pues compramos una segunda casa y podemos tener una renta de ahí ya cuando seamos viejitos y no podemos hacer nada. De ahí sale, ¿verdad?, para comer. Entonces estábamos pensando eso y decidimos embarcarnos en un segundo crédito. Tenía un trabajo estable de casi 26 años y mi idea era jubilarme en ese trabajo, ¿no? Esos eran mis planes. Y bueno, de un momento a otro perdí el trabajo, tal vez de una manera injusta, según yo, pero dentro de los planes de Dios. Después pasé 1 año y medio sin trabajo. A veces uno piensa: pues tarde o temprano vamos a tener trabajo y vamos a seguir pagando la casa. Yo me rehusaba a dejar la idea de no tener la casa. Decía: pues la vamos a rentar para que la casa se siga pagando sola. Era muy cara las mensualidades de esa casa, estaban como 20,000 pesos lo que pagábamos. Entonces pues se renta y hay que se vaya pagando sola, ¿no? La rentamos, no creo si 11,000 o 12,000 pesos. Una persona que se miraba pudiente, ¿verdad? Bien vestida, la señora, se miraba que tenía dinero, pero no era así. Entonces al final la señora y firmamos un contrato, ¿verdad? En una agencia, una póliza de un contrato para que fuera todo supuestamente más seguro, ¿no? Según yo, que todo fuera seguro y no tuviéramos problemas con los pagos. Y al final no nos pagó. La aseguradora esa que me dio la póliza tampoco se hizo responsable, parece que estaba coludido con la señora. Y al final nos quedaron debiendo como unos 6 meses de renta, ¿no? Más de 40,000 pesos, ¿no? Empezaron a salir las cosas mal y no queríamos deshacernos de la casa, aún seguíamos aferrados a ello. Decíamos: pero si Dios nos la dio, bueno, Él va a proveer. Y al final, hermanos, entendimos que Dios no era el plan de Dios y tuvimos que vender la casa y decimos: bueno, aunque sea, recuperemos lo que ya dimos, lo que ya pagamos, ¿no? Y a veces nos preguntamos, y luego mi esposa me preguntaba hasta que dice: bueno, ¿por qué Dios permitió que adquiriéramos esa casa? Oramos por esa casa y Dios permitió que la adquiriéramos, ¿y por qué ahora nos la quita? Y la verdad yo no tuve una respuesta y ahorita no tengo una respuesta para eso. Y así hay cosas que van a pasar en nuestra vida en las cuales tú no tienes una respuesta lógica. Tú dices: ¿por qué Dios permitió? Parece que las cosas se alineaban a que tú hicieras algo en la vida y al final Dios te dice: no es por ese camino, no es por ahí. Y eso, hermanos, nos va a causar muchas veces gran decepción y va a desanimar nuestro corazón. Y hermanos, David, hermanos, estaba en ese tiempo.
David pareciera, hermanos, que todas las cosas estaban saliendo bien, que estaba en la cima, hermanos, de su éxito. Pero, hermanos, la verdad es que no. A David le faltaba mucho para tener un corazón conforme al de Dios, y Dios lo iba a preparar, iba a moldear su corazón. La Biblia dice en Filipenses 1:6, y es una gran bendición que tenemos, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hermano, eso nos debe dar descanso. Que todavía nos falta mucho en la vida cristiana, sí, y vamos a pasar por problemas, por pruebas y tribulaciones, pero tenemos una gran bendición, que Dios no deja nada a medias. Dios no deja nada a medias, hermanos. Dios va a completar esa obra que empezó en su corazón, y parece que a veces no vemos avance en nuestra vida espiritual, no hay cambios, pero Dios, hermanos, está obrando. Y Él va a terminar esa obra que ha empezado en usted, y a veces no de la manera que nosotros esperamos, ¿verdad? A veces no es de la manera que nosotros esperamos. Y hermanos, dejamos a David el domingo pasado en la cúspide de su éxito, y mire lo que dice la palabra acerca de cuál era la condición de David en ese momento. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Primera de Samuel 18, 5. Mire, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Prudentemente dijimos que era sinónimo de éxito. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hermano, David era admirado por todos, por su valentía, porque donde quiera que salía, hermanos, Dios estaba con él y le daba la victoria. Él tenía una posición, tenía un estatus de respeto, hermanos, delante del pueblo. Aparte, hermanos, él había emparentado con la hija del rey. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20, más adelante. 1 Samuel 18, 20. Dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Hermanos, después David, hermanos, se casa con la hija del rey. Ahora ya está en la familia real. Ya está cerca, hermanos, de lograr su objetivo que Dios le había dicho que iba a ser el rey de Israel. Aparte, su cuñado, ¿verdad? Jonatán, lo amaba mucho. Tenía un amigo que era capaz de dar su vida por él. Y hermanos, pareciera que en un momento de nuestra vida todas las cosas van viento en popa, todas las cosas van bien. Parece que la vida nos sonríe, hermanos, pero eso puede cambiar de un momento a otro. Y hermanos, vamos a ver cómo David fue en declive, cómo Dios permitió que David fuera en declive hasta llegar al punto más bajo. En primer lugar, David perdió su posición delante del rey. Busque el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 8. Primero libro de Samuel, capítulo 19, versículo 8. Vamos a leer todos juntos del 8 al 12, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y hermanos, de ser de los generales más importantes, de tener una posición de respeto, hermanos, en el reino, delante del rey, David de un momento a otro se convirtió en un prófugo, se convirtió en un fugitivo, hermanos,
qué importante, hermanos, muchas veces nosotros confiamos más en nuestra posición, en nuestro estatus, ¿verdad? Hay mucha gente que anhela tener una posición de autoridad, una posición importante en una empresa, una posición importante en un lugar, hermanos, y ser reconocido, hermanos, por todas las personas. Muchos buscan posiciones, buscan estatus económicos, títulos humanos que les hagan sentir encima de los demás, que cuando los presenten les digan: aquí está la eminencia, aquí está el excelentísimo doctor, abogado, ingeniero. Inclusive en círculos cristianos, hermanos, hay hermanos que estudian y está bien, pero quieren tener ese título de doctor en teología, doctor en esto, doctor en divinidades, doctor en lo otro. Y hermanos, esas cosas, títulos, posiciones, hermanos, son cosas pasajeras. David perdió su posición que tenía, hermanos, delante del rey. Y hermanos, yo veo la vida del apóstol Pablo, un hombre de los más preparados que usted puede ver en el Nuevo Testamento, más que todos los otros apóstoles. Un hombre que había estudiado, podemos decir, en las mejores escuelas, universidades de ese tiempo. Un hombre que hablaba muchísimos idiomas. Y él decía: yo hablo muchas más lenguas que muchos de ustedes. Él donde quiera podía comunicarse y hablar en griego, en latín y en todos los idiomas que existían, él podía hablar. Era un hombre muy letrado, no solo en el aspecto de las escrituras, que las conocía perfectamente, sino era muy letrado en el aspecto también del mundo, ¿verdad? Él conocía cuestiones literarias de autores conocidos de su tiempo. Y un ejemplo, hermanos, vemos allí en Hechos, vamos a ir a Hechos, hermanos, capítulo 17, versículo 28. Usted puede ver ahí el conocimiento que tenía el apóstol Pablo, no solo de la escritura, no solo de la palabra, sino también el conocimiento, hermanos, de literatura que él tenía de su tiempo. Y acuérdense que en este momento el apóstol Pablo está en la ciudad de Atenas, llevando el mensaje en el Areópago, donde se ponían a dar los discursos los grandes sabios de su tiempo. Y el apóstol Pablo les trae una cita de un autor y dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esta palabra, porque el linaje suyo somos, hermanos, es un fragmento de una poesía de un autor, hermanos, un autor griego llamado Arato. Arato escribió una obra llamada La Panomena, y esa obra, hermanos, viene ese fragmento que él hace un discurso sobre la creación. Arato era un discípulo de un conocido de su tiempo, un conocido filósofo llamado Zenón, ¿verdad? De ahí vienen todos los demás, Platón y todos esos vienen de esa escuela de Zenón. Y hermanos, este hombre estaba muy letrado, y él les da, ahora sí que con sus propias herramientas, les trata de explicar acerca de la creación, ¿verdad? Y acerca de lo que sus mismos poetas habían dicho. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado, pero sin embargo, hermanos, también era un hombre muy humilde. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo, dice, vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y mire, él dice: de los cuales yo soy el primero. De los cuales, dice, yo soy el primero. Hermanos, con ese gran conocimiento, con esa gran erudición, él dice: de los pecadores yo soy el primero. Y tenemos en el ámbito cristiano muchos hermanos que se ufanan porque conocen mucho de la palabra, porque han estudiado en diferentes seminarios, en institutos teológicos, y a veces, hermanos, dice la Biblia que el conocimiento envanece, y ese conocimiento a veces nos hace pensar que podemos estar por encima de los demás porque sabemos más, pero no es así. Dice la palabra: el conocimiento envanece, dice, pero el amor
edifica. Hermano, usted tiene mucho conocimiento, pero si usted no tiene amor por sus hermanos o por las almas, no sirve de nada. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta de 1 Corintios, ¿verdad? En capítulo 13. Dice que si yo puedo dar mi vida por los pobres y entrego mi cuerpo, dice, inclusive para ser quemado, dice, y si no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada. Hermanos, si usted participa en un ministerio, si usted da un servicio, si usted no tiene amor por esas personas a las que está sirviendo, no sirve de nada. Si usted no ama a las almas, usted está prestando un servicio, pero para usted mismo, no para Dios. Y hermanos, el apóstol Pablo era un hombre tan letrado, hermanos, y tenía una posición tan alta, pero él sabía que eso no era nada. Y hermanos, Dios va a permitir que muchas veces esos puestos, esas posiciones, hermanos, sean quitadas de nuestra vida para que entendamos, hermanos, que todo, hermanos, viene de Él. Mire lo que dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 7. Pero en 1 Corintios capítulo 4, perdón. Yo voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios capítulo 4. Quiero leerles unos cuantos versículos, capítulo 4, versículo 7. Yo voy a pedir que ustedes lean primero la versión a Reina Valera. Leemos todos juntos. 1 Corintios 4, 7. ¿Qué dice? Porque tienes recibido, o que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, porque te glorias como si no lo hubieras recibido. Muy bien, esta versión lo explica mejor. Dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? A veces nos olvidamos, hermanos, cuando tenemos una posición, un estatus, cuando va bien en la vida, nos olvidamos de quién vienen todas las cosas. Nos olvidamos de quién vienen las cosas. ¿Quién es el que te dio esa bendición? Si tú tienes un puesto de autoridad en una compañía, en una empresa, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, ¿quién te lo ha dado? Es Dios quien te lo ha dado. Es el que ha permitido que tú hayas gracia delante de los hombres, que tú tengas esa sabiduría, esa facilidad para aprender las cosas. Y a veces nos olvidamos, hermanos, de eso y nos volvemos orgullosos y pensamos que es nuestro propio esfuerzo, que es nuestra propia sabiduría que ha conseguido, hermanos, todas esas cosas. Y el problema es que llena de orgullo nuestra vida y pensamos que somos mejores que los demás. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, dice, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Y hermanos, Dios estaba tratando con el corazón de David, porque David estaba yendo súper bien, iban todas las cosas muy bien, pero Dios le está diciendo, todo lo que tienes, todo lo que eres, la posición que tienes, es mía. Yo te la he dado. Yo te saqué del redil de las ovejas, le va a decir más adelante, para ponerte como rey. Y a veces Dios va a permitir, hermanos, que nos quite cosas en nuestra vida, para que entendamos de quién vienen todas las cosas. Miren lo que dice, vamos a leer Romanos 11:36. Y espero que esta palabra, hermanos, usted no la olvide siempre. Vamos a leerla todos juntos. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién son todas las cosas? De Él. Y dice que son por Él. Él es el que hace que todas esas cosas se den en nuestra vida. Y dice, para Él. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que glorificar a Dios por las cosas que tú te das, que Dios te da. Son para Él. Si Dios te permite tener un título, gracias a Dios, es para glorificarlo a Él. Si Dios te permite tener posesiones materiales, dale gracias a Dios. Es para Él, no es para ti. Es para glorificarlo. Por eso dice, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Muchas veces, hermanos, somos tan celosos y decimos, es que son mis cosas, ¿verdad?
no son tuyas, hermano. Tú solo eres un administrador, eres un mayordomo, y Dios te va a pedir cuentas de esa mayordomía. Y hermanos, David perdió su posición, pero también David perdió sus relaciones personales. Vamos a ir al 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Ya lo habíamos leído, primer libro de Samuel 19, 11. Dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás difunto, le dice. Y descolgó Mical a David por una ventana, y mire lo que termina ahí diciendo, y él se fue y huyó y escapó. Hermanos, se acababa de casar, no sabemos si había disfrutado su luna de miel o no, pero ya no tenía esposa. Había salido por la ventana para escapar por su vida. Perdió su esposa también. Dios va a permitir muchas veces que perdamos relaciones, hermanos, personales, que son importantes para nosotros, pero que muchas veces esas relaciones personales toman el lugar de Dios. Decimos, es que si Él no va, yo no voy, ¿verdad? Y si Él hace esto, pues yo voy a hacer lo otro. Y para mí, esta persona, ya sea hijo, padre, esposo, es mi adoración. Y a veces ponemos a las personas por encima de Dios. Ponemos a las personas por encima de Dios. Y el Señor dijo, al que amare más a padre, madre, hermano, hijo que a mí, dice, no es digno de mí. No es digno de mí. El amor sobre el Señor, hermano, debe ser sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otra relación, sobre este mundo. Y Dios va a permitir que pierdas esa relación, porque a lo mejor tu corazón, hermano, se está desviando. A veces idolatramos a las personas y Dios va a permitir que en un momento las quite de nuestra vida para que pongamos nuestra vida, hermano, solamente en el Señor. David perdió, hermanos, a su mejor amigo. Ahí lo vamos a ver en 1 Samuel 20, más adelante. 1 Samuel 20, versículos 41 y 42. Tenía un amigo entrañable, David, que se llamaba Jonatán. Dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno a otro, lloraron el uno con el otro. Dice, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para el siempre. Dice, y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Los dos se separaron y siguieron sus caminos. La siguiente vez que David va a tener noticias de Jonatán es cuando Jonatán y Saúl han sido muertos por los filisteos. Va a ser la siguiente vez en que David va a tener noticias de Jonatán. Y hermanos, David perdió a su mejor amigo. Y Dios va a permitir, hermanos, como les decía, que perdamos relaciones que para nosotros son importantes en nuestra vida, relaciones que la hemos puesto en un nivel muy alto, inclusive de idolatría. Para que entendamos, hermanos, que el único que puede tener la prioridad, hermanos, el primer lugar en nuestro corazón es Dios. A veces en el noviazgo, ¿verdad?, también pasa. Digo, es que es mi adoración, es que es lo otro. Pero hermanos, pero encima de todo debe estar el Señor, sobre todas las cosas. No sé si usted ha leído un libro, hermanos, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del hermano James Dobson. Si no, le recomiendo que lo lea, y luego lo voy a subir ahí a la página al WhatsApp de la iglesia. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y menciona de muchas cosas que la gente ha experimentado y que nosotros mismos hemos experimentado y que no encontramos una lógica de por qué pasa eso. Y nos sentimos desconcertados. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí esta relación? ¿Por qué perdí este proyecto? Dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Habla de una pareja, hermanos, que ellos estuvieron pidiendo mucho tiempo por tener un hijo. No podían tener hijos y pusieron a orar,
Y al final, hermanos, Dios, después de tanto tiempo orando, Dios contestó esa petición. Y a los 3 años ese bebé le pusieron de nombre a Aarón, ¿verdad? El nombre que es el hermano de Moisés. Le pusieron a Aarón. Pero a los 3 meses este pequeño empezó con ciertos síntomas, ciertas enfermedades. Y le hicieron muchos estudios hasta que al final detectaron que tenía cáncer. Y un cáncer muy agresivo. Y después de muchos tratamientos, después de 10 meses de estar en tratamiento, ese pequeño murió. ¿Y usted qué le puede decir a esas personas, a ese matrimonio? Era por lo que habían orado. ¿Cómo puede usted darles consuelo? Por eso dice, ese libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero no tiene sentido para nosotros. Pero tiene sentido para quién? Para Dios. Hay muchas cosas que usted debe decir, es que no tiene lógica esto que me está pasando, pero para usted no, pero para Dios sí. Porque dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos también son más grandes que nuestros caminos. ¿Y qué tiene que hacer en esos momentos de incertidumbre? Seguir confiando en Dios. Seguir confiando en que Él es bueno. Yo creo que cuando falleció mi suegro, ¿verdad? Un hombre muy entregado a las cosas del Señor. Y en el tiempo del COVID, y nos habló Tommy, que es familiar de mi esposa, un amigo mío desde hace mucho tiempo. Él nos dijo una palabra, dice, Dios siempre es bueno. Cuando nos va mal, cuando hay situaciones difíciles, hermanos, Dios siempre sigue siendo bueno. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Cuando hay desgracias en tu vida, hermanos, Dios es bueno. Cuando hay pérdidas en tu vida, Dios es bueno, aunque tú no lo veas, porque Él es su naturaleza y Él no puede cambiar. Hermanos, David perdió sus relaciones personales, pero hermanos, al final, otra cosa que perdió David fue su dignidad. Fue su dignidad. Yo creo que es el punto más bajo en que una persona puede caer y es parte de lo que leímos hace rato. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Mire, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjense qué concepto lo tenían los filisteos, los enemigos. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, y dio Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y dice, y David puso eso en su corazón, estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Hermano, yo creo que es el punto más bajo de la vida de David. ¿Se imagina? Hermano, ¿de dónde era Goliat? ¿Se acuerdan de qué ciudad era Goliat? Era de Gat. Dice que había un gigante llamado Goliat de la ciudad de Gat. ¿Y a dónde va a pedir auxilio David? A Gat, donde vivía el gigante que había matado hace poco, que le había cortado la cabeza, y fue a Gat a pedir ayuda a Aquis, el rey de Gat. Usted puede ver, hermanos, cuán desconcertada estaba la vida de David en ese punto. O sea, va a pedir ayuda a los enemigos. Pero cuando llega y escucha a algunos que están diciendo, oye, ¿no es este David el que mató a nuestro compa? ¿Sí? El que dice que Saúl hirió a sus 1000, pero este hirió a 10,000 de nosotros. Y a David parece que no le había caído el 20 hasta que escuchó esto. Y dice, y puso eso en su corazón. O sea, a David le cayó el 20, me vine a meter a la boca del lobo. Me vine a meter a la boca del lobo, ¿y ahora qué hago? Lo único que se le ocurrió es fingirse loco. Dice que empezó a escribir ahí en las puertas garabatos y todo eso, y a dejar que la saliva le chorreara aquí por la barba y todo. ¿Se imagina a David? David perdió su dignidad. Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir que perdamos nuestra dignidad. A veces cuando las cosas van mal, los filisteos representan el mundo.
Los enemigos del cristiano es el mundo y Satanás. A veces nosotros perdemos nuestra dignidad y decimos, ¿qué hacemos ahora? No tenemos problemas económicos, vamos a pedirle prestado al compadre, ¿verdad? No es creyente, es católico, es de otra religión, pero vamos a pedirle prestado para que nos saque de este problema. Vamos al banco, vamos a la caja a endeudarnos. Muchas veces perdemos nuestra dignidad porque no confiamos en Dios. Miren, Dios le quitó todas aquellas cosas en las cuales David se apoyaba. Le quitó su posición, le quitó sus amistades, le quitó su esposa. Aquellos que eran un apoyo fuerte para ellos, Dios se lo quitó. Y cuando Dios te quita todo aquello en lo cual tú te estás apoyando, aquello que es importante para ti, muchas veces nuestra vida se va a desestabilizar y empezamos a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Y eso, hermanos, justamente es lo que le pasó, hermanos, a David. Y mire al final a Aquis, y dijo Aquis en el versículo 14 de los siervos, aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Y ya con los que tengo, ¿verdad? Ya tengo muchos, ¿por qué me traen más? Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios tuvo misericordia de David y lo salvó. Hermanos, podemos decir que David tocó fondo, ¿verdad? Pasó de ser un hombre exitoso a un loco. Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir que toquemos fondo en nuestra vida. Y hay hermanos que dicen, es que yo tenía una posición, es que yo tenía mucho dinero, es que yo tenía esto y lo otro, y mira ahora. Dios está tratando con tu corazón. Dios estaba preparando, hermanos, el corazón de David, para que David no confiara en lo que él tenía, sino a quien tenía. Hermanos, uno de los salmos que a mí Dios tocó mucho mi corazón cuando yo recién me convertí es el Salmo 73, 25 y 26. Vamos a ir al Salmo 73. Quisiera que lo leyéramos todos juntos. Salmo 73, 25 y 26. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hermano, cuando Dios te quita todo, ¿qué te queda? Cuando Dios te desnuda, ¿qué te queda? Nada. Tienes que voltearlo a ver a Él y decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no, a ti. Cuando no hay ayuda de nadie, cuando todas esas ayudas, todas esas muletillas que Dios ha puesto ahí, ya no están, ¿a quién tienes que ver? Al Señor. Voltear arriba a los cielos y ver de dónde viene tu socorro. Como dice el salmista, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Recuerdo cuando Dios puso en mi corazón este salmo, yo estaba pasando una situación difícil. Acababa de conocer de la palabra de Dios en Tuxtla Gutiérrez. No tenía nada. Acababa de llegar a México, tenía una mochila pequeña con un poco de ropa, me acababan de correr de donde vivía porque me había cambiado de religión, me había hecho cristiano. No tenía dónde ir, ni con quién ir. Y recuerdo este salmo que Dios, el Espíritu Santo, puso en ese momento. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Hermanos, muchas veces nuestro corazón está ¿dónde? En la tierra, en las cosas terrenales. Ahí está nuestro corazón. Y Dios va a quitar, hermanos, esas relaciones, esas posesiones, todas esas cosas que usted está confiando aquí, que piensa que por esas cosas va a ser exitoso y le va a ir bien.
para que usted vea, hermanos, que el único, hermanos, que le puede dar la felicidad, el único en el que puede confiar es en el Señor. Es el único. No hay nada más. Y dice, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca, dice, de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, ¿quién es la roca de su corazón? ¿Quién es aquel en el que usted confía en este momento? Tal vez usted está confiando en que tiene un buen trabajo de hace muchos años y que ahí se va a jubilar como yo pensaba. Pero él le va a decir, no quiero que confíes en eso, quiero que confíes en mí. Tal vez usted está confiando en esa relación de mucho tiempo y dice, aquí voy a hacer todo. Pero él dice, no. Dios le va a quitar inclusive personas que usted ama tanto, para que usted entienda que el único, hermanos, al que debe de tener el trono en su corazón es el Señor. Yo, hermanos, veo que muchos creyentes, hermanos, quieren ser salvos. Nadie quiere al infierno, pero nadie quiere entregar su corazón a Dios. Nadie quiere que Jesús sea el centro de su corazón. Porque, hermanos, cuando usted recibe a Jesús como Señor, usted le está diciendo, Señor, yo me rindo a ti. Lo que yo quería ya no lo quiero. Yo quiero lo que tú quieres para mi vida. Eso es una cosa muy diferente. Y usted por eso va a ver cristianos a medias. Cristianos que están en el mundo, cristianos que vienen a la iglesia, cristianos que Dios no opera un cambio grande en sus vidas. Porque no han entendido que Jesús debe ser el Señor de su corazón. Y si para eso Dios va a permitir desnudarte y quitarte todo lo que tienes, en lo que confías, Dios lo va a hacer hasta que entiendas que Él debe ser el centro de su vida, el centro de tu corazón. Y sabe, más adelante David lo entendió. Y él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios. Dios va a permitir que pasemos diferentes circunstancias, diferentes problemas, altibajos en nuestra vida, para que entendamos que el único en el que debe ser el centro de nuestra vida es el Señor. Nadie más. Ninguna relación más, ninguna posesión más. Porque todo viene de Él, por Él y para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que siempre, Señor, nos habla y nos trae consuelo, Señor, a nuestra vida. Muchas veces no hay explicación del por qué nos pasan ciertas cosas, enfermedades, problemas, decepciones, escasez. No lo vamos a saber por qué tú permites que esas cosas sean quitadas de nuestra vida. Pero una cosa es segura: tú quieres tener el centro de nuestra vida. Tú quieres ser el dueño de nuestro corazón. Y hermano, hermana, si usted está pasando por eso, es porque el Señor le está llamando. Es porque el Señor quiere que usted voltee al cielo y diga: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Señor, no quiero nadie más, nada más que a ti, Señor, en mi vida, en mi corazón. Dios quiere que ese sea su anhelo. Habrá alguien que Dios le está hablando hoy y le está diciendo: yo quiero ser el centro de tu corazón. Por eso te estoy quitando todo eso, para que aprendas a confiar en mí, y no en lo que tienes, no en lo que eres, no en tu sabiduría, no en tu conocimiento, sino confía en mí. Reconóceme en todos tus caminos. Confía en mí con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia. Allí es donde encontramos seguridad, cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted entrega todo su corazón a Él. Y no importa las situaciones que pasen, usted puede decir como Job: aunque en Él me matare, dice Job, en Él esperaré. Eso es confiar plenamente en Él. ¿Le gustaría en esta mañana que Jesús fuera el Señor de su vida? Tal vez usted lo recibió como Salvador, pero esto no es suficiente. Él quiere ser el Señor, Él quiere gobernar su vida. Y Él le va a despojar de todo para que usted entienda que no hay nadie más grande que Él. Habrá alguien, yo quiero orar por usted. Si usted quiere tomar esa decisión, decir: Señor, yo quiero que seas el Señor de mi corazón el día de hoy. Levante su mano para orar por usted. Gracias, hermana. Gracias, hermano, allá atrás. Gracias, hermano, allá atrás. Hermano, allá atrás.
Manos aquí al frente, gracias. Mano ahí atrás, mano aquí al frente, gracias. Entregue hoy su corazón a Él. Encontrará usted descanso y paz, sabiendo que está en las manos más poderosas del universo. El Señor hace una invitación hoy y dice: dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Tal vez usted está mirando por sus propios caminos, haciendo sus propios planes, pero el Señor te está diciendo: mis caminos son mejores. Entregue su corazón a Él y dígale: Señor, yo quiero que tú reines en mi vida. Y puedo decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo reina en mi corazón. Y pase lo que pase, sé que Él está obrando en mi vida. Y la obra que empezó en mí, Él la va a terminar. Gracias, Señor, por la decisión de mis hermanos el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso. Y, Señor, nada de lo que pasa en nuestra vida es una casualidad, es un plan que tú has preparado. Y dice la palabra: además los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.